En los Andes, allí donde la cordillera toca el cielo y los ríos bajan rugiendo desde los glaciares, existe un relato que ha sobrevivido al paso de los siglos. Un mito que nació en la resistencia, en la herida abierta de un pueblo que vio caer a su soberano y que, sin embargo, nunca aceptó que la derrota fuese definitiva. Ese mito es el del Incarrí. El nombre viene de la fusión de dos palabras, Inca y Rey, el soberano del Tahuantinsuyo, aquel vasto imperio que se extendía desde lo que hoy es Colombia hasta Chile y Argentina. El Incarrí es la figura que encarna la memoria de los incas y la esperanza de su retorno. Su historia comienza con la invasión española en el siglo XVI, cuando Francisco Pizarro y sus hombres, armados de hierro y pólvora, entraron en los dominios de los Andes. El mundo andino se vio trastocado. Los dioses ancestrales parecían enmudecer, los templos fueron saqueados, y la figura sagrada del Inca, el Hijo del Sol, fue puesta en duda por la violencia extranjera. Pero aunque el poder militar de los conquistadores fue arrollador, no lograron borrar del todo el espíritu de los pueblos andinos. De esa resistencia espiritual nació el mito que aún hoy se cuenta en comunidades altoandinas. El Incarrí es más que un personaje, es símbolo de continuidad, de la unión entre el pasado glorioso y un futuro anhelado. Para entenderlo, hay que volver al momento más doloroso de la conquista, la captura, el juicio y la ejecución de los últimos incas. El relato dice que cuando los españoles decidieron acabar con la figura del Inca, lo hicieron de la manera más brutal posible. Túpac Amaru I, último soberano de Vilcabamba, fue ejecutado en 1572 en la Plaza Mayor del Cusco, decapitado frente a los suyos. Años después, en 1781, Túpac Amaru II, que no era emperador sino descendiente, fue igualmente condenado, descuartizado en la misma ciudad, como escarmiento para los pueblos que aún soñaban con la libertad. Ambas muertes quedaron inscritas en la memoria colectiva. Y ambas alimentaron la idea de que, aunque el cuerpo fuese destruido, el espíritu del Inca jamás podría morir. La tradición oral andina cuenta que los españoles descuartizaron al Inca, separando su cabeza, sus brazos y sus piernas, y enviando cada parte del cuerpo a distintos lugares del virreinato. La intención era borrar toda posibilidad de reverencia, impedir que el cuerpo se convirtiera en reliquia o santuario para el pueblo. Sin embargo, la gente creyó lo contrario, que esas partes, enterradas en distintas tierras, algún día volverían a unirse. La cabeza, se dice, fue llevada al Cusco, el ombligo del mundo. El corazón fue ocultado en Lima, la nueva capital de los invasores. Sus brazos y piernas fueron enviados a Quito, al Collasuyo, al Charcas, a todos los rincones donde alguna vez brilló el poder del Tahuantinsuyo. El mito asegura que bajo la tierra, en silencio, esas partes comenzaron a crecer como raíces de una semilla eterna. El Incarrí, aunque muerto, estaba sembrado. Las comunidades contaban que el cuerpo del Inca crecía en lo profundo de la tierra, como si fuera una planta de maíz o de papa, esperando el momento de emerger. El día en que el Incarrí renaciera, reuniría a los pueblos dispersos, expulsaría a los españoles y restauraría el orden del Tahuantinsuyo. Ese renacer no sería solo político, significaría también el regreso del equilibrio cósmico, del respeto a la Pachamama y a los dioses tutelares de las montañas. Durante siglos, en las noches alrededor del fuego, los ancianos relataban la historia a los más jóvenes. Decían que cuando el Incarrí volviera, el sol brillaría con un fulgor distinto, las montañas cantarían y los pueblos andinos recuperarían la dignidad perdida. Así, la esperanza no moría. El mito se extendió como un susurro en las comunidades quechuas y aymaras, pero también llegó a regiones más lejanas. Cada pueblo adaptaba el relato a su manera. Algunos decían que la cabeza del Incarrí estaba viva, que seguía pensando y esperando el momento oportuno. Otros afirmaban que ya había crecido un cuerpo entero bajo el suelo y que solo faltaba que el mundo estuviera preparado para verlo resurgir. El mito fue más fuerte en los tiempos de opresión.
Durante las rebeliones indígenas de los siglos XVII y XVIII, el Incarrí se convirtió en estandarte invisible. Los líderes insurgentes eran vistos como encarnaciones de esa promesa. Túpac Amaru II, al alzarse contra el dominio colonial, fue considerado por muchos como el retorno del Incarrí. Su muerte brutal, descuartizado en la plaza del Cusco, no apagó la fe, al contrario, la alimentó. Ahora no había uno, sino varios Incarrís posibles, porque cada descendiente, cada rebelde, cada líder indígena podía ser portador de esa chispa. En este punto, el mito se entrelaza con la resistencia cultural. Para los conquistadores y luego para las autoridades coloniales, era solo superstición peligrosa. Pero para los pueblos andinos, era la certeza de que el orden impuesto por los extranjeros no era eterno. Había un horizonte distinto, donde el sol volvería a brillar para los hijos del Inca. El mito del Incarrí también dialoga con la cosmovisión andina sobre la vida, la muerte y la regeneración. En los Andes, la muerte no es un final absoluto, sino un tránsito. La semilla debe enterrarse en la oscuridad para dar fruto. Así, la idea de un cuerpo descuartizado que germina en la tierra no es solo metáfora, es parte de una lógica espiritual donde el tiempo es circular y todo lo que muere puede renacer en otra forma. Muchos cronistas coloniales recogieron versiones del mito, aunque con cierto desprecio. Les sorprendía la persistencia de esta creencia, la fuerza con que los indígenas la repetían generación tras generación. Para ellos era un rumor subversivo. Para los pueblos andinos, era una verdad más profunda que cualquier decreto real. En las comunidades actuales, el mito sigue vivo. Los ancianos lo cuentan en quechua, en aymara, en español. En los carnavales y fiestas patronales, en los cantos y en las danzas, se alude a él. No siempre con el mismo detalle, pero siempre con la misma promesa: el Incarrí regresará. Hoy, el mito del Incarrí puede leerse de muchas maneras. Algunos lo entienden de forma literal: un día, desde las entrañas de la tierra, el Inca renacerá físicamente y restablecerá el imperio. Otros lo ven como metáfora: el Incarrí es la memoria, la resistencia, la dignidad de los pueblos que nunca se resignaron a la derrota. En cualquier caso, el mito habla de esperanza. En tiempos de opresión colonial, ofrecía la certeza de que la injusticia no duraría para siempre. En la actualidad, en medio de la modernidad y los cambios globales, el Incarrí recuerda que las culturas andinas siguen vivas, que sus lenguas, sus rituales, su cosmovisión y su relación con la tierra tienen un valor que ningún imperio pudo ni podrá borrar. El Incarrí es también símbolo de unidad. Si el cuerpo del Inca fue fragmentado y dispersado, su eventual renacimiento significa que las partes volverán a juntarse. En un mundo donde los pueblos han sido divididos por frontera impuestas, recordar la unidad del Tahuantinsuyo es recordar que hubo un tiempo en que esas tierras se pensaban como un todo. La restauración soñada no es solo política, es también espiritual y cultural. Cada vez que un campesino en los Andes siembra la tierra y agradece a la Pachamama, hay algo del Incarrí que florece. Cada vez que se escucha el quechua en un mercado o un niño aprende un huayno, el mito sigue respirando. No hace falta esperar un renacer milagroso para comprender que el Incarrí está presente en cada acto de resistencia cultural. Y sin embargo, la promesa de su regreso literal sigue siendo poderosa. En comunidades aisladas, los ancianos cuentan que en lo más profundo de la tierra, el Incarrí ya ha crecido por completo. Su cuerpo es fuerte, su corazón late, su cabeza piensa. Solo espera el momento adecuado, cuando el mundo se encuentre en equilibrio, para salir a la superficie. Ese día, dicen, no habrá injusticia ni dominación. Los ríos correrán limpios, los nevados recuperarán su blancura, y los pueblos se abrazarán como hermanos después de siglos de separación. El tiempo del Incarrí será el tiempo del retorno, de la justicia y de la paz. El mito, entonces, no es un recuerdo del pasado, sino una proyección hacia el futuro.
Une lo que fue con lo que puede ser. Y en ese vínculo, los pueblos andinos han encontrado fuerza para resistir, para mantener viva su identidad frente a siglos de marginación. El Incarrí, el último inca descuartizado por los españoles, no murió del todo. Su cuerpo disperso se transformó en semilla. Su sangre alimentó la tierra. Su memoria cruzó los siglos en las voces de abuelos y abuelas, en los cantos y en las plegarias. Y aunque los conquistadores creyeron haberlo destruido, lo hicieron eterno. Hoy, cuando el mundo entero busca respuestas en medio de crisis y cambios, la voz del mito resuena con fuerza. Nos recuerda que la esperanza nunca se extingue, que la dignidad puede renacer incluso en las condiciones más adversas. Nos enseña que la historia no es solo lo que cuentan los vencedores, sino también lo que sueñan los vencidos. El Incarrí es el Inca eterno. No importa cuántas veces intenten enterrarlo, siempre volverá a crecer. Y aunque nadie sabe cuándo ni cómo, lo cierto es que mientras alguien en los Andes pronuncie su nombre, el mito seguirá vivo, latiendo como un corazón oculto bajo la tierra. Porque, en última instancia, el Incarrí no es solo un personaje del pasado, es una promesa de futuro.